El 15% de los hombres declaró no tener un amigo cercano según la encuesta American Perspective Survey de mayo de 2021. Por otro lado, el 86% de los hombres afirma tener una presión extrema por ser el proveedor, lo que ante la inseguridad económica actual genera sentimientos de desorientación y falta de propósito, según el informe State of American Men 2025 de Kimundo. Te sientes perdido en la vida. El tormento de no ser quien podría ser te lleva a consolar ese sentimiento de frustración con alcohol los fines de semana. Y el entorno diseñado quirúrgicamente para alimentar tu subconsciente con negatividad no ayuda. Muchos hombres acaban atrapados en dinámicas que refuerzan su obediencia hacia las reglas, su resentimiento consigo mismos e incapacidad de luchar por aquello que realmente quieren. Y lo peor de todo, que comienzan a aceptarlo, que comienzan a asumir que no hay escapatoria, que comienzan a darse cuenta de que no hay salida. Todo esto surge porque no tienes lo que se denomina un consejo de guerra, es decir, un grupo de amigos que están constantemente cuestionando tu propia realidad para reducir a cenizas todos esos miedos que en tu soledad los consideras verdades absolutas. Porque tu valor biológico como ser de energía masculina es el de aportar a la tribu. Por ello, en el momento en el que te sientes enfrentándote a un bache económico, experimentas un fracaso existencial como por ejemplo me pasó a mí. Experimentas ese fracaso existencial porque trabajas en un trabajo que no elegiste y que no te permite sentir un sentimiento de autorrealización. Y esa misma falta de autorrealización luego te lleva a consumir alcohol para callar esa voz interna asumiendo inconscientemente tu derrota. Tu ego te impulsa a validar esos sentimientos de victimismo, rodeándote de personas semejantes a ti. Sumado a ello, el constante consumo de contenido en redes sociales que valida ese victimismo en vez de contenido alineado con tu energía masculina, que te obliga a asumir responsabilidad. He de recalcar aquí que todo lo que vamos a cubrir en este vídeo está orientado realmente para personas con energía masculina. Eso no quita que también vaya dirigido también a mujeres que tengan esa energía masculina de naturaleza y que tengan ese sentimiento de querer aportar a la sociedad. Dicho esto, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Puedes describirme el destino al que te está impulsando estas dinámicas que desarrollas en tu día a día? ¿Es un destino prometedor el cual como protagonista de esa película, de tu película, te sentirías orgulloso o simplemente es un destino ordinario y común? El objetivo de esta reflexión no es el de responder a estas preguntas, sino de ser conscientes de a dónde nos lleva este problema de no resolverlo. ¿A consumir más alcohol para calmar esa falta de sentido existencial? ¿A experimentar la vida de otro tras una pantalla? ¿O sin ir más lejos a vivir apáticos, cínicos y con un cierto aura de agresividad por engañarnos constantemente a nosotros mismos? Uno, mi historia. Yo he estado en ese lugar. Recuerdo perfectamente un jueves a las 11 de la mañana aproximadamente en 2023. Si no recuerdo mal, tuve que tomarme un descanso en mi trabajo porque, en mi trabajo como ingeniero, obviamente, porque con lágrimas en los ojos nunca pensé que tuviese que hacer una llamada que, bueno, en base un poco a las consecuencias y a los acontecimientos que iban sucediendo en mi día a día, pues tuve que hacer. Llamar a un profesional para preguntarle qué era lo que me estaba pasando, que me sentía totalmente vacío por dentro. Y desde mi punto de vista, tenía todo lo que cualquier persona de 26 años desearía tener. Tenía absolutamente todo lo que me había propuesto la vida. Absolutamente todo. Tenía un trabajo, tenía una casa, tenía un coche. Bueno, todo era de color de rosa, se podría decir. Y todo comenzó realmente porque me fui con una mano delante y con una mano detrás a un país desconocido en 2023, donde no era capaz ni siquiera de comunicarme con las personas de allí, hasta que después, más años después, me convertí en ingeniero jefe del departamento de mantenimiento de una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Después de haber conseguido absolutamente todo eso en un periodo de 5 años y ver que todavía tenía una vida por delante, aún así sentía que me estuviese cayendo por un precipicio. O sea, el mero hecho de saber cómo iban a ser mis próximos 40 años me generaba muchísima ansiedad, porque es como que la vida dejaba de tener emoción. Y me hacía preguntas como, ¿era el hecho de que ya tenía la vida resuelta con 26 años? ¿De que lo que se supone que me habían hecho creer que me iba a hacer feliz no lo hacía? Desde luego, una cosa sí que tenía clara, y era el hecho de que dejé de sentir emoción por la vida
al poder visualizar exactamente lo que acabo de decir ahora, cómo iban a ser los años venideros. Y honestamente solo me faltaba una pareja, meterme en una hipoteca, empezar a formar una familia y empezar a pagar préstamos y convertirme en el típico personaje que se encuentra dentro de la carrera de la rata. Y justamente cuando me di cuenta de que iba de camino directo a lo que es la carrera de la rata, es ahí cuando empecé a sentir cierto pánico. Pero lo peor de todo eso no era el haberme dado cuenta de eso, sino del desconocimiento de cómo salir de ahí. Porque me generaba desconcierto y frustración. Porque con lágrimas en los ojos tuve que llamar a un profesional porque honestamente no tenía ni puta idea de qué era lo que necesitaba. Y lo peor de todo es que llegué a un punto en el que casi lo acepté. Comenzando a tener pensamientos intrusivos por querer quitarme la vida, al no tener sentimientos de emoción, por querer vivir lo que se supone que estaba por venir. Y a todo eso se le sumaba pues un entorno cultural cuya costumbre era la de beber fin de semana sí y fin de semana también por el mal tiempo que hacía. Imagínate encontrarte en un país en el que llueve más de 150 días al año. Y fue ahí cuando empecé a entender por qué los irlandeses llegaban hasta tal punto de embriaguez los fines de semana. Porque ellos mismos odiaban su vida fingiendo que eran felices. Obviamente no voy a meter a todos en el mismo saco, ¿vale? Pero he vivido ahí, sé lo que es. Y a todos ellos, su única salida, por así decirlo, era el alcohol. Pero yo sí que tenía algo claro. Y es que esa vida no era para mí. Entonces fue cuando empecé a cuestionarme absolutamente todo. Fue cuando empecé a cuestionarme si realmente hay personas felices en el mundo. Y qué es aquello a lo que se dedican en su vida, en su día a día, que les permite sentirse tan llenos de energía, joder. Y no fue hasta que conocí el mundo de los negocios y el mundo de las ventas. Un mundo donde realmente puedo ayudar a las personas a cumplir sus sueños y a darles las herramientas necesarias para que no se sientan solos. Un mundo donde puedo dar las pautas y las guías para resolver los problemas de la sociedad. Después, cuando conocí el mundo de las ventas, fue entonces ahí cuando me di cuenta de que, obviamente, por mi naturaleza, no era suficiente el mundo de las ventas. Y fue ahí cuando me introduje en lo que es el mundo del marketing. Y el mundo del marketing después me llevó al mundo de la consultoría estratégica. A ello le sumé mi experiencia como entrenador personal certificado por Image Fitness Training ahí en Irlanda y lo que me llevó a crear una red fractal de salud, bienestar y negocios. Es lo que aspiro en mi vida. Y poder crear el mismo modelo de negocio que creó mi mentor estadounidense en el mundo anglosajón. Fue entonces ahí cuando ya me empecé a dar cuenta de que la felicidad no se encuentra en la consecución de objetivos, sino en el desarrollo y elaboración de proyectos que impacten positivamente en la vida de las personas. Aquel que llega a ser lo que es, tras haber superado su propio vacío, convierte su existencia en una obra de arte. Nietzsche. 2. El coste de no convertirte en quien podría ser. En la sociedad de hoy en día, pocos somos los que nos hemos atrevido a atravesar y a trazar un rumbo en concreto. Un rumbo que el 99% de las personas en la sociedad van en dirección contraria. De hecho, los que damos el paso generalmente somos los que hemos pasado por grandes cantidades de sufrimiento en nuestro pasado. Y aunque estamos constantemente luchando contra la marea, nos sentimos felices porque vivimos por y para nuestro propósito de vida. Hemos conseguido romper con nuestras propias cadenas. Y aunque con poco o menos que antes, nos sentimos muchísimo más llenos de plenitud y salud. Pero, ¿qué ocurre con los que no consiguen dar el salto? ¿No es nuestro deber hacerles ver que existe un montón de luz al otro lado y de que es posible? Fue entonces cuando, comenzando a cuestionarme absolutamente todo, entendí que no es solo mi misión ayudarte a despertar, sino de hacerte entender que no estás perdido. De que te encuentras en un estado de incoherencia para servir los intereses de otros, no los tuyos. Para vivir una vida que no has elegido, sino que se te ha venido dada a propósito. Y que tu misión de vida no es otra más que romper las creencias y las cadenas que te impiden vivir acorde a tu verdadero plan. ¿Qué plan? El que te ha dado Dios. Dicho esto, es hora de despertar. Es una vergüenza para un hombre envejecer sin haber visto la belleza y la fuerza de lo que su cuerpo es capaz. Sócrates. Nadie puede construir por ti el puente sobre el cual debes cruzar el río de tu vida. Nadie, a excepción de ti mismo.
Nietzsche. ¿Cómo es que todos estos filósofos viviendo en épocas diferentes piensen y opinen exactamente lo mismo? Es que sintieron dentro de sí un sentimiento que les llevó a convertirse en esas personas referentes que son hoy en día. ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Alguna vez te has parado a pensar que existe cierto patrón entre ellos? Nietzsche, por ejemplo, vivió en un estado de enfermedad crónica y incluso llegó a tener migrañas paralizantes. Y su concepto de superhombre no nació de la fuerza, sino de la necesidad de superar su vulnerabilidad frágil y su aislamiento social. El despertar de Sócrates surgió cuando su amigo Querefonte fue al oráculo de Delfos a preguntarle si había alguien más sabio que el propio Sócrates. Este concluyó sintiendo su mandato divino por cuestionar a los expertos de Atenas sobre sus ideas y averiguar que ni estos expertos eran capaces de explicar sus propias ideas, lo que le llevó a Sócrates a concluir que solo sé que no sé nada. Tras descubrir la historia de estos grandes pensadores, está claro que existe cierto patrón. Todos ellos nacen del sufrimiento y del dolor. Y aunque pudiera nombrar muchísimos más, está claro que el vehículo que acelera el nivel de conciencia en la sociedad es el dolor y el sufrimiento. Porque, joder, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué si no alguien que fue indultado segundos antes de ser fusilado por el zar Nicolás I dedicaría toda una vida hacia la búsqueda de la verdad como Dostoyevsky? Para eso te lo voy a explicar a través del mapa de la consciencia de David Hawkins. Todos los hombres que se encuentran constantemente ahogando sus penas en alcohol, satisfaciendo su mente en redes sociales, consumiendo brain rot o intentando encontrar lo que viene a significar one night stand, que significa básicamente echar un polvo un fin de semana, es porque se sienten vacíos por dentro, porque se sienten llenos de miedo. Miedo de no tomar esa decisión que saben que tienen que tomar. Miedo de ir en contra de las normas. Miedo a no dar la talla. Según Hopkins, el miedo representa el nivel 100 dentro de lo que es el mapa de la conciencia, justo después de lo que es el nivel más bajo, después de la vergüenza. Ahí es donde me atrevería a decir que se encuentra el 99% de las personas que no se cuestionan si realmente viven acorde a como ellos quieren vivir. Estas personas, si no se desprenden del miedo, vivirán constantemente reprimidas, transmitiendo emociones que vibran en muy baja frecuencia, como por ejemplo el orgullo, el ego, que no solamente daña a sí mismo, sino que también daña a las personas que rodean a esa persona, buscando la felicidad en el exterior en vez de en el interior. Y por lo tanto, esas personas terminan dependiendo de estímulos dopamínicos que contrarresten esa falta de felicidad, plenitud y autorrealización. 3. ¿Por qué la verdad es el camino más peligroso y liberador? En la vida de todo hombre consciente existe un punto de inflexión, un proceso donde la versión primitiva del propio hombre deja de mover los hilos de la vida en base a sentimientos basados en miedo, angustia, codicia, complejos, y da la bienvenida a la verdadera naturaleza del ser. Imagino que habrás escuchado en redes sociales lo típico de: para dar la bienvenida a la persona que quieres ser, debes matar a tu versión anterior. Pero, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Por qué es necesario matar a mi versión anterior para conseguir mi objetivo? Pues para poder explicarte, lo primero es mi obligación hacerte entender que esto no es ninguna tontería y que esto se conoce en todas y cada una de las religiones existentes allá afuera. Y este proceso se conoce bajo un nombre distinto según la religión de la que estemos hablando. Y lo curioso de todo esto es que todas las religiones, sin tener puntos en común, dicen prácticamente lo mismo. En el hinduismo, por el año 600 a.C., ya se señalaba la necesidad de la aniquilación del yo para reintegrarse con el todo. El yo que entiende todo, que sabe todo y cuya gloria está manifiesta en el universo, vive dentro del santuario del corazón, la ciudad de Brahman. También habla cómo el propio ser puede alcanzar diversos grados de desarrollo, esplendor o purificación en función del trabajo interno que se haya realizado sobre los deseos egoístas que impiden el acercamiento con Dios. El budismo considera que el sufrimiento humano es causado por el anhelo y por lo que es el apego, y que solamente puede extinguirse con la aniquilación del ego. Es mejor conquistarse a sí mismo que vencer a 1000 en 1000 batallas. Al vencerse a uno mismo, uno gana. Nadie puede quitarnos la victoria. Siddhartha Gautama. El propio Jesucristo, en sus propias palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La negación de uno mismo es la muerte mística al pecado, o también conocida como lo que es la muerte del ego. El punto de inflexión o proceso trascendental del que venimos hablando no es más que la purificación de tu propio yo interior, que permite acoger a Cristo dentro de sí. Por eso debes rendirte. Como hombre,
asumir la verdad. La verdad de que la única manera de poder ser quien podrías realmente llegar a ser es matando a tu ser anterior. Y precisamente por eso yo tuve que pasar por ese proceso de muerte interna. Por eso tuve que pasar por ese proceso de depresión. Porque para elevar mi nivel de conciencia hacia un ser capaz de conseguir mis objetivos, como hombre, mi propia energía se encontraba desalineada con la que el universo demandaba de mí. Así que si sientes que tú, por ejemplo, tu ser actual está en lucha constante interna y que sientes esa ansiedad o sientes ese estrés cuando se supone que tienes toda la vida resuelta y se supone que deberías de sentir alivio y tranquilidad y no lo sientes, amigo mío, escucha esas emociones y no te cierres a ellas, porque contienen mucha más verdad de lo que realmente crees.